Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordan. Para aquellos que no me conozcan, el día de hoy quiero hablarles de la seguridad en Cancún y qué es lo que opino. No te vayas, que esto te puede interesar. Ok, ya poniéndonos serios. Para comenzar, como les he dicho 1000 veces en todos mis videos y en todos y cada uno de los que he subido, esto es mi experiencia, esto es lo que yo opino de Cancún. Cada uno de ustedes tiene su propia opinión, cada uno de ustedes ha vivido sus propias experiencias aquí en Cancún, así que por favor les pido que respeten mi experiencia y mi opinión. Para comenzar, déjenme decirles que mi familia tiene muchísimos años viviendo en Cancún o Benito Juárez, que es el nombre real de la ciudad, Benito Juárez. Nosotros vivimos en Benito Juárez. Cancún es una parte de Benito Juárez que es en donde se encuentra toda la zona hotelera y en donde los extranjeros o los turistas extranjeros llegan a hospedarse. Lo que es Benito Juárez es más para la gente que trabaja en la zona hotelera, que brinda los servicios para la gente de la zona hotelera, la Riviera Maya, las pirámides y todos esos centros turísticos que a todos ustedes les ofrecen. Dejemos un punto claro. Mi familia tiene más de 30 años viviendo en Cancún. A nosotros nos trajeron desde muy chiquitos. Creo que a mí me trajeron a los 2, 3 años de nacida. No sé, no recuerdo muy bien. Desde que nosotros llegamos, Cancún era casi prácticamente nada. Cancún. Benito Juárez también estaba empezando a nacer. Habían muy poquitas cosas y en Cancún había menos. Mi papá fue contratado para mucho trabajo de la zona hotelera y muchos hoteles nuevos que se estaban abriendo. Él veía la contratación de pintores, albañiles y etc, etc, etc. Déjenme decirles que durante todo este tiempo que mi familia ha vivido en Cancún, jamás hemos sido sujetos de robos en la casa ni robo a ellos en particular. Y miren que mi papá tuvo que trabajar con muchísima gente que poco conocía y aún así nunca fue robado o nunca fue asaltado. Vivíamos en lo que antes se llamaba el final de Cancún, ahora ya quedó en el centro, pero bueno, esa es otra historia. En mi caso, yo tengo una historia muy diferente. En mi caso, yo fui asaltada con un machete en el cuello. Y eso fue porque yo me fui muy temprano, a las 6 de la mañana, iba en la lela y por estar muy descuidada no apuré el paso, no me apuré a llegar a la esquina donde tenía que tomar mi transporte. No hay justificación para lo que me pasó, pero creo que después de más de 30 años contando la vida que tiene mi familia aquí en Cancún, creo entonces que es mínimo la violencia que hemos tenido o sufrido de parte de personas que nos han querido robar o asaltar. Bueno, mi caso. Les platico rapidísimo. Ese día iba yo a trabajar, me levanté muy temprano, hablaba por teléfono con mi novio, venía totalmente distraída. Sí vi que pasó una motocicleta, pero no le di importancia. Mi mamá ya me había avisado que había una persona que asaltaba desde la motocicleta y yo dije, ay, o sea, hello, a mí no me van a hacer nada, soy súper alta, soy súper gordita, así que de aquí, bueno, y en ese entonces tenía el estómago enorme como de embarazada, entonces decía yo, de aquí a que alguien me quiera asaltar, olvídenlo, nadie me va a querer asaltar, me van a respetar por el estómago que traigo. No me respetaron. Yo iba caminando, eran escasos, no sé, unos 10 pasos antes de llegar a lo que es la esquina donde iba a tomar mi transporte, cuando de repente veo que la motocicleta empieza a acelerar y me cruza, me cierra, y me deja encerrada entre un coche y entre esa motocicleta. Yo dije, ¿qué pasó? Primero creí que se había caído, que el señor no se había fijado, o era un accidente de él. No me imaginé a lo que bajaba. Cuando de repente vi que se agachó, agarró un machete y me lo puso en el cuello. Y empezó a jalarme mi bolsa de mano que traía. Yo siempre las tengo cruzadas. Para eso también me había comprado, para que me aguantara más, una bolsita que se usa más para neceser o para llevar a viajes, o sea que es más fácil de que se pueda mover y sea difícil de romper. Era una bolsa de uso rudo, un neceser de uso rudo. Si alguien lo avienta en el avión y todo eso, pues obviamente no iba a pasarle nada porque era hecha para eso. Entonces cuando este señor intenta quitarme la bolsa, obviamente era muy dura, por más que le jalaba no se iba y yo estaba súper friqueada, me quedé paralizada. Entonces lo único que hice fue hacerme así y al ver él que no podía quitarme la bolsa, agarró el machete y empezó a darle duro a esta parte
de la correa y le hacía con tal de que se pudiera zafar de mí, pero no se podía. Cuando empezó a dar el segundo machetazo, yo me espanté, le dije, espérate, agarré la bolsa y me la quité y se la entregué. La verdad es que el pobre no se llevó nada. Precisamente ese día era el día que nos iban a pagar, así que el pobre nada más sufrió dioquis. Se llevó mi bolsa, se llevó mi lonche, sí se llevó todo mi maquillaje, me dejó prácticamente sin siquiera tener cepillo para peinarme. Y lo poquito que tenía, 50 pesos. Así que prácticamente no fue mucho lo que me robó. Pero sí fue una experiencia muy dura, sobre todo porque me espanté muchísimo cuando él empezó a darle los machetazos a la bolsa. Ahí fue donde me espanté. Me regresé corriendo a mi casa, me puse a llorar como loca. Y luego mi mamá me dijo, pero es que yo ya te había dicho que estaban asaltando, que tuvieras mucho cuidado. Pero yo por estar en la baba con el teléfono y con mi novio, me pasó. Después de eso, otro caso que también me pasó a mí fue que cuando compramos esta casa que ustedes ven, me reembolsaron parte del dinero de mis puntos Infonavit. Con eso yo pude comprar lo que fue mi comedor, compré mi estufita y compré tela para hacer mis cortinas y unas cositas más. Pero el comedor y la estufa me la trajeron con un camión de la tienda de donde venía. Obviamente eso llama mucho la atención. Yo recuerdo que ese día fue un sábado. Nosotros nos fuimos a visitar a mi familia como cada sábado lo hacíamos. Nos fuimos, en ese día no sé por qué nos entretuvimos mucho allá. Nos llegó la noche y me dijo mi hermana, ¿saben qué? Yo los llevo. Ella nos trajo hasta la casa con su coche. Y ya llegando aquí todo estaba oscuro. Agarro las llaves, quiero abrir y dije, ay, ¿qué no era aquí donde tenía que poner mi llave? Y empiezo a moverle y dije, chihuahuas, no encuentro el hoyito de la llave, ¿por qué? Prendo mi luz del teléfono y me doy cuenta que la chapa estaba como abollada, como que la habían forzado, pero no la abrieron, era solamente la puerta, no tenía protector. Cuando abrimos, veo que la puerta, de hecho se las voy a poner. De hecho, les voy a agregar un video extra donde vean cómo quedó mi puerta. Y yo dije, ¡ay, lo sabía! Fíjense que yo desde que vi que llegaron los camiones y que empezaron a verme mis vecinos, dije, ¡ay, no sé! ¡Ay, no sé! No quiero pensar mal, pero ojalá me equivoque. Espero que solamente sea una tontería mía de pensar que esto pueda traer malas ideas en algunos vecinos, pero bueno. Teníamos un vecino que manejaba una ruta de combis y extrañamente la forma en cómo abrieron la puerta era como, no sé, uno de esos fierros que son como ganchos. Y no sé por qué desde ese día tengo la idea de que fue ese vecino. Gracias a Dios ya se fueron. No ha vuelto a pasar nada así. La verdad es que los vecinos somos muy unidos. Yo desde que veo algo raro, como tengo la oportunidad de trabajar en este lado de la casa y queda enfrente de la calle, cuando veo algo raro le comunico enseguida al jefe de manzana, a los vecinos que veo les comunico y la verdad es que tenemos muy buena comunicación. Ese día no sé, a lo mejor alguien pasó y vio que estaban queriendo abrir la puerta. No sé qué haya pasado para que ellos no hayan logrado entrar a la casa. La verdad es que no me robaron nada. Sí le dieron un llegue duro a la puerta. Pero también creo que ellos no se dieron cuenta que la puerta tenía doble seguro, aparte de la normal tenía una arriba y esa de arriba, el señor que nos vendió la casa la pintó del color de la puerta, entonces difícilmente se veía. Y creo que estos, como venían muy a las prisas o no sé, la verdad es que no sé qué hayan pensado el asaltante, que yo creo que se desesperó al ver que no podía abrir, pero no se dio cuenta o no se percató del otro seguro de la puerta. En resumen, yo soy la única persona de mi familia que han tratado de asaltar en casa, bueno, no a mí, a mi casa, y a la que asaltaron físicamente. Pero de ahí en fuera, ninguno de mis hermanos ni de mis papás han sufrido ningún tipo de este contratiempo. Yo sé que mucha gente en el extranjero o donde ustedes me vean, tienen el mal concepto de México y ahora de Cancún. Sí, yo estoy de acuerdo que en Benito Juárez está empezando la violencia muy fuerte, pero es Benito Juárez, chicos. Recuerden que Cancún es para los turistas y cuando un turista viene a Cancún, se hospeda en Cancún, se queda en Cancún y es muy raro que venga a Benito Juárez. Y cuando vienen camionetas que vienen con otros turistas, un grupo de turistas, y los llevan los choferes directamente, ya sea a Walmart, ya sea a Superama, ya sea X, oye, no van solos. Y si llegan a ver turistas que
contratan casitas o departamentos para quedarse y ahorrar más todavía, eso es muy raro. Entonces creo que debemos de ser conscientes y claros que Cancún como tal no tiene tanta violencia como la que tiene Benito Juárez. Sí, todos los días se escucha que ya amaneció un muerto, que ya amaneció otro por acá, que por allá, que las drogas, que no sé qué, lo que ustedes quieran, chicos. Pero eso es en Benito Juárez. Nunca hemos visto que se haga un evento para turistas en Benito Juárez, en el centro de Cancún, por si así lo quieren llamar. Nunca lo han hecho, chicos. Y cuando vienen los turistas se van a la Riviera Maya, se van a las ruinas, se van a Playa del Carmen, se van a Isla Mujeres, se van a cualquier lado, pero no vienen a Benito Juárez. Eso es algo que quiero que entiendan. Yo lo sé, en todos lados hay violencia. En México también hay mucha violencia, chicos. Pero todo depende de la precaución que tengamos. Yo les dije, yo sabía que iban a querer entrar a mi casa porque estoy consciente que estaban llegando camiones con mercancía y la gente se iba a imaginar que a lo mejor teníamos el chorronal de dinero. Me asaltaron porque iba distraída por ir peleando con mi novio en el teléfono, cuando mi mamá ya me había dicho, ten mucho cuidado porque en las mañanas en la escuela están asaltando a un tipo en motocicleta. Si yo hubiera tenido la precaución de ir pendiente de lo que estaba haciendo y rapidito llegar a la esquina, no me hubiera pasado nada. Si yo hubiera llegado a tiempo ese sábado y no haberme hecho la loca en casa de mi mamá, también hubiera llegado más temprano a mi casa. El hecho es que en este caso no hubiera podido parar a las camionetas que traían la mercancía porque era imposible, ni modo que la trajeran en los brazos para traérmela hasta mi casa. Entonces creo que aquí lo que tenemos que hacer es precaución. Yo misma les he dicho, chicos, que yo me voy todos los días en la noche desde hace 3 meses al parque y no me ha pasado nada. Me voy con Paco y me voy sola y no nos ha pasado nada, chicos. A lo mejor es nuestra suerte, a lo mejor no nos toca que nos pase algo así, pero creo que no debemos generalizar, no debemos dejarnos guiar por la gente que malinforma a todos en el mundo. Cuando un turista viene a Cancún, viene a la zona hotelera, no olviden eso. Y es muy difícil porque aquí en Benito Juárez no hay ni una distracción para los turistas, no hay ninguna empresa dedicada a los turistas. No hay como que, ay, bueno, yo estoy en Cancún, pero quiero ir a la región 101 porque ahí van todos los turistas. No se dejen engañar, chicos. Entonces, esta es mi humilde opinión, es mi experiencia, la experiencia de mi familia y espero que todo esto les haya servido. Si te gustó el video, regálame un dedito arriba, comparte para que otros se enteren y esta hermosa comunidad crezca. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, la principal es Instagram. En todas mis otras redes sociales me encuentras como LK First Jordan. Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle. Yo soy Jordan para aquellos que no me conozcan. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto. ¡Mua!